Hemos conversado esta vez para seguir hablando un poco del coronavirus y de todas aquellas cosas que se ven impactadas por el coronavirus con el gerente general de Pastelería San Antonio, con Rubén Sánchez. Y lo que hemos querido es conocer un poco la experiencia de esta empresa que ha tenido la posibilidad, porque no todas lo han tenido, de reconvertirse, la posibilidad y las herramientas a mano de hacerlo. Hay pequeñas, medianas, grandes empresas, microempresas que no han podido hacerlo, que no lo van a poder hacer, que no tuvieron la capacidad de gestionarlo o no tuvieron los recursos para hacerlo. En fin, tantos motivos por los que pudiera una empresa no subsistir o no seguir adelante. Pero en este caso eso ha ocurrido y lo que queremos es conocer su experiencia. Pero no solo eso, sino que lo que queremos también conocer es cómo es que ha ido este proceso de reconversión, es decir, cómo es que están sus márgenes, sus cifras, cómo están los números de la pastelería hoy, mini market, bodega, San Antonio. Y no solamente eso, ¿qué se viene? ¿Qué están pensando para el futuro? ¿San Antonio seguirá siendo lo que es hoy, en lo que se ha convertido hoy? Vamos a ver qué nos dice Rubén Sánchez. Bueno, estamos con Rubén Sánchez, gerente general de la pastelería San Antonio. Rubén, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Hola Jimena, al contrario, gracias a ti por tu tiempo y por darme este espacio. Gracias. A ver, nuestra bandera representa historia, cultura y unión. Esto es algo que leí en la página de Facebook de la Pastelería San Antonio. Nacen ustedes hace 60 años como una bodega, así da vueltas el mundo, en Ica, ¿no es cierto? Y parte de lo que dicen en este post de Facebook que acabo de leer es también lo siguiente: hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Estas frases que suenan, que se escuchan bien, que son bonitas, obviamente, eh, es parte de la reflexión que quería hacer contigo, porque cuando uno cuenta una historia y la historia, digamos, se lleva a cabo y conoces ya el final, pareciera fácil llegar a ese final, pero el proceso no siempre es sencillo. Y lo que yo quería era que me cuentes parte de este proceso y cómo estas frases que yo he leído influyeron en las decisiones que tomaron para finalmente convertir hoy día a Pastelería San Antonio en una bodega o en un mini market. Por el momento, hablaremos después de eso. Bueno, es una excelente pregunta. De hecho, ¿por qué mencionamos la cultura y la unión? Porque lo que más nos preocupa, tanto en el principio de la pandemia como hoy, que estamos, diría, en pleno camino, es transmitir a nuestros empleados, que es la razón de ser de lo que estamos haciendo, la seguridad o la confianza de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para ellos, para gestionar la conservación de sus trabajos. Cultura, porque es el ADN de la compañía. Los accionistas de San Antonio, hoy día estamos en la tercera generación, siempre han velado porque sus empleados no solamente estén bien, sino porque se queden todo el tiempo posible en la compañía. Somos finalmente un negocio de artesanos. Y perder esa maestranza haría que el ADN de San Antonio se pierda. Es imposible pensar no conservar a nuestros empleados, no hacer el esfuerzo máximo para conservarlos, porque perderíamos nuestra esencia. Y con respecto al futuro, ¿por qué nos transformamos o por qué regresamos a nuestros orígenes? Porque en realidad hay elementos de racionalidad muy básica, ¿no? En primer lugar, porque la bodega nunca se fue de San Antonio. Nosotros tenemos unidades de negocio dentro de nuestras tiendas. La bodega siempre existió, ¿no? Tú ibas a San Antonio, comprabas mantequilla, comprabas jamones, quesos, etcétera. Pero claro, se fue contrayendo en la medida de que el salón y el área de postres fue creciendo. Hoy el desafío, en un contexto en donde no tenemos mesas y sillas, fue reemplazar esas mesas y sillas por más espacios de exhibición, pues para poder rentabilizar un espacio que hubiese estado desperdiciado, ¿no? Uh-huh. Ok, a ver, vamos por partes. Es importante conversar de esto porque yo creo que las empresas, más allá de los objetivos, de las metas que tienen un propósito. Ese propósito los conecta con la sociedad, con su gente, con los trabajadores. Entonces, eso hace que las decisiones puedan ser diametralmente opuestas dependiendo del caso. Creo que ustedes tomaron en cuenta eso, lo que me acabas de contar, para decidir finalmente qué hacían. ¿A qué voy? Si es que hacer lo que han decidido hacer los volvía a sus orígenes, es decir, una bodega, pero eso a la vez perjudicaba a su gente, tal vez no lo hubieran hecho. ¿Estoy equivocada? Cuéntame un poco ese proceso en el que fue, me imagino, meditar, pensar, qué hacer, ¿no? Mira, es una excelente pregunta, Jimena, porque
sí, la transformación tenía una complejidad y era que reducirnos a un concepto de bodega lo que generaba es que sobrara mucha gente, ¿no? Entonces, la decisión más lógica hubiese sido recontraer o reducir el negocio a una bodega, prescindiendo de una buena parte del equipo. Y lo que hemos hecho es todo lo contrario. Hemos reacomodado al equipo para que pueda, diría, ocupar necesidades que hoy son imprescindibles, como por ejemplo hacer el delivery o atender un call center que hoy día tiene casi 20 personas, ¿no? Impensable en otro contexto, ¿no? Hoy día tenemos áreas que se han potenciado en número de empleados, por ejemplo, el área de compras, ¿no? Porque nos hemos vuelto un retail de consumo casi masivo, ¿no? Hoy día vienen pues a nuestra bodega a comprar productos como aceite o como menestras que nunca hubiese sido, o era impensable venderlos hasta hace unos meses. Entonces, este repensamiento, este reperfilamiento de la compañía está orientado a eso, a hacer todo lo posible para que la empresa genere en todo el espacio que tenemos el máximo de ventas para poder conservar a la gente, alineado, por supuesto, a estos pilares, a estos valores que son el ADN de los accionistas. Te lo pregunto porque es algo que, a ver, en un momento como el que vivimos de crisis generada por el coronavirus, hay que pensar en muchas cosas y hay que pensarlas al mismo tiempo. Y algunas decisiones podrían ser buenas para la empresa, pero no necesariamente para su entorno o para sus trabajadores. Entonces creo que hablar y reflexionar sobre esto en este momento es tan importante como reflexionar respecto a qué hacer para salvar a la empresa. Sí. Mire, es un contexto atípico y es un contexto en donde en realidad pones en juego mucho de tus valores o mucho de integridad, ¿no? Hay momentos en donde la empresa, claro que está focalizada en generar negocios y utilidades, porque ese es el exactamente, ¿no? Es el motivo, el reason why por el que existe una empresa, pero nuestros empleados nos han dado mucho durante mucho tiempo, han hecho mucho por nosotros y han colocado a San Antonio donde está. Entonces, no hacerlo recíproco en este contexto en donde las vidas dependen de que tengan trabajo, de que puedan seguir generando ingresos, es fundamental. Es un toma y daca, ¿no? Es un sentido muy básico de reciprocidad hacia ellos. Ok. A ver, hablemos de cómo están ahora, porque claro, el proceso de reconversión no implica que necesariamente, que este cambio de procesos que han llevado a cabo, que necesariamente vayan a, que los números o que las cifras vayan a ser los mismos o a exponerse de la misma forma que lo hacían antes de la crisis. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo están sus márgenes? ¿Qué dicen los trabajadores? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo han cambiado sus procesos? Es una excelente pregunta. De hecho, nosotros, si dividimos esta pregunta en dos, desde el punto de vista financiero, nuestras ventas han contraído muchísimo. No es lo mismo vender en un contexto, diría, de normalidad que en un contexto de cuarentena, ¿no? Hay muchas restricciones de movilidad todavía y mucho miedo. El consumidor no sale a la calle, ¿no? Hay un solo, diría, decisor en la casa, que es el que sale a la calle y que interpreta lo que todos en casa queremos, ¿no? Eso lo que ha hecho es que las ventas se contraigan. Hemos caído al 50% de las ventas prepandemia y nuestros márgenes, por dejar de servir en mesas, tú sabes que un restaurante tiene márgenes más altos, se han contraído en un tercio. Entonces, esos factores lo que hacen es que hoy nuestro objetivo fundamental sea simplemente llegar al punto de equilibrio, ¿no? Es básicamente lo que buscamos. Y con respecto a la cultura, me preguntabas, hemos aprendido. Nosotros éramos una compañía o somos una compañía muy tradicional, en donde la pizarra blanca, en donde colocabas los avisos impresos que comunicaban a los empleados, eran típicos en las trastiendas, ¿no? Y se han reemplazado por grupos de Facebook, por grupos de WhatsApp, en donde hoy ya no comunicamos con un papel, sino comunicamos con videos, ¿no? Y transmitimos sentimientos y transmitimos sobre la realidad de la empresa actual y por supuesto lo que viene, y eso nos ha acercado muchísimo a nuestro equipo. Hoy recibo correos y mensajes internos por estos grupos privados de empleados que me hablan acerca de recomendaciones, de dudas, miedos o problemas en casa en donde nos piden ayuda. Así que la dinámica del negocio ha cambiado completamente, ¿no? ¿Cómo se ha reconvertido la gestión del negocio? Tú como gerente y las personas que te acompañan en el equipo, ya no estás gestionando una panadería, una pastelería, estás gestionando un mini market o una bodega. La gestión, me imagino, ha cambiado. Es como que te despidieron de tu anterior empleo y te volvieron a contratar en otro. Entonces tu chip cambia, ¿no?
y cómo ha cambiado también el chip de los trabajadores. Ellos se mostraron contentos y se vio por los videos al principio. ¿Eso se mantiene? Sí, mira, es una excelente pregunta también, Jimena, porque debido a que los permisos no se abolieron, la panadería y la pastelería sigue viva. Solamente que ya no se prepara en las tiendas. Antes nosotros preparábamos los postres en las tiendas, hoy día se hacen en la fábrica. Y las tiendas se han convertido otra vez en un expendio tipo bodega, o sea, llega el producto terminado y se vende empacado, ¿no? Desde la fábrica. Entonces, lo que ha pasado es que mi equipo de tiendas, mis compañeros de trabajo, han dejado de servir para convertirse simplemente en unos intermediarios, unos asesores de venta en la góndola, ¿no? Viene el cliente, pregunta por un producto y nosotros como asesores les explicamos de qué trata, pero no podemos servirlos, no podemos darles a degustar porque contraviene pues a las políticas de salud pública, ¿no? Eso ha cambiado completamente, diría, la cultura de servicio que teníamos y nos está enfrentando sobre la marcha a desafíos que resolvemos diariamente. Me preguntaba sobre la temporalidad, ¿no? Me decías, ¿cómo planificas? Es muy difícil, ¿no? Estamos, te soy honesto, aprendiendo sobre la marcha. Eso es un caballo que está a galope y sobre él estamos trabajando. Claro, lo que te decía al principio, tú has pasado de trabajar de una empresa a otra y eso le ha pasado a los mismos trabajadores. Es un proceso de adaptación que ha tenido que ser muy rápido. Sí, y debo admitir que en la mayoría de casos, yo diría que el 98% de la población de empleados de San Antonio se ha adaptado muy bien. Y se ha adaptado porque ha logrado entender que el objetivo de esta época es sobrevivir. Hay, por supuesto, una pequeña base de la población que le cuesta todavía cambiar, es parte de la naturaleza humana, y en ese sentido, el miedo creo que es fundamental para evitar cambiar, ¿no? Así que estamos todavía lidiando con eso. Hemos hablado ya de lo que todo el mundo conoce, o en todo caso en mayor detalle, del proceso de reconversión. Pero la gente se debe preguntar si ustedes van a convertirse o a volver a ser San Antonio Pastelería en algún momento, se van a quedar como una bodega o un mini market o van a combinar tal vez ambos negocios. Mira, también es una excelente pregunta. Me encantaría tener una bola de cristal. ¿Cómo lo veo yo? Yo creo que el hábito hace al consumo y, y probablemente muchos de nuestros consumidores se acostumbren al concepto de la bodega y la bodega pueda, ¿por qué no?, trabajar o subsistir en paralelo al concepto tradicional de la pastelería que teníamos, al de mesas y sillas. Me encantaría que ambos conceptos subsistan en paralelo. Yo creo que hay espacio. Veo tal vez en la bodega a ese Wong de la avenida 2 de Mayo, fundada por don Erasmo Wong, con una excelentísima calidad de servicio y por supuesto protocolos en tienda que me podrían hacer aprovechar un nicho del mercado descubierto, ¿no? Así que, ¿por qué no? O sea, es una posibilidad, no saben aún cómo van a manejar esto luego. Así es una posibilidad. Recuerda que nosotros hemos empezado a trabajar el 1 de mayo, y estamos recién entendiendo los números, así que todo puede pasar. Claro, claro, obviamente. A ver, cuéntanos un poco cómo fue, y eso ya es algo personal, y nos dirás en qué medida puedes contarnos algunos detalles, ¿cuál fue el proceso de pensar a San Antonio como bodega? O sea, ¿se te ocurrió a ti? ¿Se le ocurrió a la familia? ¿Se le ocurrió a los accionistas? Un buen día se llamaron por teléfono y dijeron, ¿qué hacemos? Y esto surgió. ¿Fue un proceso? ¿Cuánto duró? Porque tomar una decisión así no es fácil. Es parte también del riesgo que hay que correr, pero o se corre el riesgo o se queda uno cruzado de brazos. Eso. Mira, yo vengo de investigación de mercados, de consumo masivo. Mi experiencia básica es en mercadeo y algo que he aprendido en esta carrera, junto con algunos de los gerentes que me acompañan, es analizar, pero sobre todo conseguir mucha información para tomar decisiones informadas. Lo que ha pasado de un tiempo a esta parte es que hemos venido recopilando información de los mercados donde la pandemia ya tiene bastante más tiempo que el nuestro. China un mes antes, Europa unos 15, 20 días antes que nosotros. Entonces, el futuro lo veo en esos mercados. Y esa información me ha permitido, por ejemplo, al principio, construir el plan de emergencia que me permitió cerrar con orden mis tiendas cuando la cuarentena se promulgó en el Perú. Y luego, así es, el 15 de marzo. Y luego convertirnos en bodega porque la tendencia del consumo en Europa y en Asia está orientada hacia puntos de venta o expendios de venta con bajo aforo y con una componente de autoservicio.
¿no? Entonces, esa información que, como te digo, fue la orientación del hábito del consumidor me permitió reinventarme con mayor lucidez. Pero Rubén, te acuerdas qué día tomaron esa decisión? Es decir, el 16 de marzo cerraron. ¿Qué día anunciaron que se convertían en bodega? Lo anunciamos cuando tuvimos la seguridad de que teníamos la gente para poder abrir como bodega. La decisión sobre reconvertirnos yo diría que la tomamos hacia el fin de mes de marzo, hacia el 30 por ahí, porque estábamos justamente recibiendo la información de los mercados que te comentaba. Ahora, ¿por qué no nos tiramos a la piscina antes? Porque la premisa sobre tomar la decisión de cerrar, a pesar de que podíamos seguir operando como panadería o como bodega, era proteger a la gente, porque nuestro equipo tenía miedo, nadie quería trabajar. Entonces, en la medida que fueron pasando los días, mi gente me iba diciendo, oye, Rubén, se va acabando la caja, ¿no? ¿Qué hacemos? Hay que operar aunque sea como panadería, ¿no? La ley no los permite. Y se fueron ofreciendo voluntariamente. Yo he abierto la tienda de Angamos con Tuel y Varela, la primera tienda, porque tenía la gente suficiente para abrirla. Cuando la abrimos, el resto del equipo nos siguió consciente pues de que cumplíamos los protocolos, de que los cuidábamos muchísimo y mira, terminamos abriendo 4 de las 6 tiendas que tenemos. Faltan dos, ¿las van a abrir de la misma forma? Es una buena pregunta, Jimena. Me gustaría. Sin embargo, son las únicas tiendas que tengo alquiladas. Los alquileres hoy son un problema porque son negociaciones entre privados. No hay legislación todavía que las reglamente y, por supuesto, esto se tendrá que resolver en la medida de que nos ayuden los propietarios a entender que esto nos ha golpeado duramente y que no estamos en capacidad probablemente de pagar los alquileres antiguos. Así que estoy en eso. Ok. Ahora, Rubén, para ir terminando, digamos, este proceso por el que ha pasado San Antonio, podrían decir algunos, puede ser más sencillo por el proceso que podrían tener que pasar otros, dependiendo del rubro en el que estás, ¿no es cierto? Dependiendo del el mercado al que te diriges. Pero, sin embargo, hay que tomar decisiones Sí, para bien o para mal, y digo para bien o para mal porque el futuro finalmente te dice si la decisión que tomaste en su momento fue o no correcta. Hay que tomar decisiones y lo que decíamos, hay que arriesgarnos. ¿Qué podrías compartir sobre la experiencia que has tenido en este proceso de toma de decisiones, en este proceso de cambio con aquellas personas que están, pequeños empresarios, microempresarios, empresas medianas que están pasando por este mismo proceso por el que tú pasaste, que todavía tal vez no saben qué van a hacer? mira, creo que son tres las recomendaciones. En primer lugar, no recomiendo a nadie morir paralizado. Hay que entender, en primer lugar, qué es lo que puedes o estás en capacidad de hacer con tu conocimiento y con tu capital, con el poco o mucho que tengas. En segundo lugar, tienes que saber cuál es el alcance de la ley que te permita activar aquello que pretendes hacer. Es decir, si quieres montar un negocio y este no está permitido dentro del marco de la ley, pues te va a complicar. Y en tercer lugar, y lo más importante, ya a nivel personal y a nivel ejecutivo, hay que vencer el miedo. No, estoy seguro que uno de los más grandes riesgos que cometemos, que tomamos los ejecutivos, es arriesgarnos para construir sobre la base de una decisión. Y el riesgo, vamos, en mi condición de gerente general es totalmente mío. Yo soy el que recomiendo a mis directores ejecutivos o mis accionistas el camino que debe conducir la empresa y yo asumo el pasivo o el activo que este genere. Así que si este tiene éxito, me dará una palmadita en la espalda y continuaré en la empresa y si no, pues tendré que ceder la posta a otro directorio ejecutivo. Ese es el riesgo inherente a las posiciones de gerente general, ¿no? Pero, perdón, te hice una pregunta y no me la contestaste justamente Perdón. por lo que estás hablando respecto a las decisiones de la gerencia general. ¿La idea de reconvertir San Antonio fue tuya o fue una idea de equipo, digamos? Es una buena pregunta. Lo traje yo, lo puse sobre la mesa, basado en la historia y en la información que te comenté, y por supuesto la discutí con mi directorio. Es imposible tomar una decisión de este tipo solo. ¿Hubo mucho debate? ¿Demoró? ¿Cómo fue? Mira, es una buena pregunta. Yo diría que la mayoría del directorio la aprobó. Hubo por ahí alguna duda, que con muy buena fundamentación se respondió y se resolvió, diría, rápidamente. Esta fue una conversación de días, no mucho tiempo.
Y había una segunda vía, Rubén, es decir, si el directorio no aceptaba esta propuesta tuya, ¿habían otras ideas? ¿Qué hacer con Pastelería San Antonio? Sí, claro. Abrir solamente como panadería, restringiendo absolutamente el negocio a lo que a otra de las unidades de negocio, pero de menor margen, ¿no? Vender pan no da plata. Y eso sí nos hubiese llevado a tener que prescindir de buena parte de nuestro personal. Claro, claro, tener el negocio solo como panadería no les hubiera dado los mismos ingresos que a los que están acostumbrados como pastelería. La bodega se acerca un poco más, a eso te refieres, ¿no? Exactamente, exactamente. Los volúmenes, la rotación es mucho más alta. Ok, nada, Rubén, muchas gracias por esa entrevista. Es un momento en el que muchas empresas están cuestionándose, preguntándose muchas cosas, teniendo muchas dudas. Es un momento, creo, en el que todos, experiencias como la tuya, pueden servir, aunque los negocios no son iguales, aunque los negocios no se parecen, pueden servir alguna frase tuya, algo que hayas dicho, ¿por qué no? Para inspirar a la gente, para darles alguna pista, tal vez, de qué hacer. Los meses que se vienen van a ser muy difíciles para todos, ¿no? Para las empresas, para el país, para las personas, para absolutamente todo. Vamos a tener que acostumbrarnos a una nueva forma de vivir y de relacionarnos, ¿no? Y hoy lo que recomiendo, sea cual fuere nuestra decisión para subsistir desde el punto de vista de la generación de ingresos, es mantenernos con salud. Hay que tener mucho cuidado. Listo, Rubén. Gracias nuevamente por esta entrevista. Cuídate mucho y que tus trabajadores se cuiden mucho también. Encantado, Jimena. Gracias por tu tiempo. Gracias.